Excelente. Que sean bienvenidos todos ustedes a la última clase oficial de nuestro curso. El jueves, como mencioné, ustedes tendrán oportunidad de venir en el mismo horario y hacer sus preguntas sobre el proyecto final, si es que tienen preguntas o necesitan ayuda con el proyecto final. Pero vamos a comenzar esta noche con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, tú eres bondadoso y misericordioso y vemos eso en lo que hiciste después de la caída en el pecado. En vez de borrar el mundo y comenzar de nuevo, en tu amor por Adán y Eva y por nosotros, les prometiste un Salvador, que un día vendría para pagar por todos nuestros pecados, y que nosotros sabemos por medio de la fe vendrá de nuevo para hacer nuevas todas las cosas. Pedimos entonces que bendigas nuestro tiempo estudiando esta primera promesa del Salvador, Jesús. Es en el nombre de Él que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Y damos la bienvenida también a Diosnel. Diosnel, buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Sí, muy buenas noches, Pastor Abraham. Me atrasé un poquito, pero ya estoy, gracias a Dios. Y también a los hermanos que ya están entrando ya primero. Y estoy listo ya para la clase, Pastor Abraham. Excelente. Me alegra escucharlo, Diosnel. Muy bien, entonces esta clase es como una puente entre el primer artículo del credo y el segundo artículo del credo. El primer artículo habla de la creación, o sea, Dios nos crea y nos sostiene también, pero el segundo artículo habla de la redención. Entonces hay una puente entre esos dos temas porque necesitamos compartir con nuestros estudiantes por qué se necesitaba la redención. O sea, ¿qué arruinó la buena creación, la perfecta creación de Dios? A mí eso es la historia que usamos en esta lección como para captar la atención. Será el enfoque de la lección también. Así que podemos leer esta historia juntos. ¿Algún voluntario para leer versículos 1 al 5? Si me permite. Sí, por favor. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta aquí, profe. Okay. Muchas gracias, hermano. Sí, ¿alguien quiere seguir con los versículos 6 y 7? Amén. 6 al 10 o 6 al 7, profesor. Bueno, si quiere hacer 6 al 12 está bien. Gracias. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo:
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Muchas gracias. ¿Alguien quiere continuar con el 13 hasta el fin? Javier, ¿nos puedes ayudar? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adelante, continúe, por favor. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien. Vamos a darle un descanso a Javier. ¿Alguien puede terminar aquí el 20 al 24? ¿Voluntario para leer? ¿Se puede? Del Sí, 20 al por favor, 24. suelo, sí. Ya. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, hecho pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados por guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a la pregunta de puente y voy a cambiar la pregunta de puente esta noche. Yo creo que vamos a hacer las siguientes preguntas de las 4C. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema en esta historia? Pastor, ¿Sí? ¿Javier? bueno, a mi parecer es la desobediencia, ¿no? Ese es un problema. Muy bien. Sí, se pueden mencionar muchos problemas en la historia, ¿verdad? Se puede mencionar la muerte física que viene. Dios anuncia que iban a morir. Problemas en el matrimonio, dolor de parto, o sea, todo eso fue causado por el pecado, ¿verdad? Ese es el problema más grande. Muy bien. Ok, ¿se resuelve ese problema en esta historia? Y si es así, ¿cómo? Rafael levantó su mano. Buenas noches nuevamente, pastor.
el problema sí se resuelve. Ah, El problema se resuelve en el sentido de que Dios saca del huerto del Edén a Adán y a Eva y coloca querubines con una espada encendida con el fin de que ellos no regresen a ese lugar. Sin embargo, el problema se resuelve, pero quedan unas consecuencias. ok. Yo creo que hay una forma más importante en que se resuelve el problema en esta historia. Pero sí, o sea, parte del plan de Dios era que no volvieran a comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque esa ya no era la solución. Eso podría prolongar sus vidas, pero no iba a quitar sus pecados. ¿Cuál es la solución en esta historia al problema del pecado? Yo veo la mano de Benjamín. Benjamín, por favor. Gracias. Bueno, sí, el problema es la desobediencia de Adán y Eva, pero la solución está en la primera promesa de un Salvador. Creo que es Génesis 3, versículo 15. Tengo la bondad. ¿Sí? Bueno, esa es mi respuesta. Amén. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esto les da oportunidad de mostrar a sus estudiantes la primera promesa del Salvador. Génesis 3, versículo 15. Y a lo mejor vamos a estudiar esto como seminaristas un poco más tarde, los diferentes aspectos de esta promesa. Pero lo importante cuando uno enseña esto para jóvenes es que entiendan que él está hablando al diablo y él dice que alguien va a herir en la cabeza al diablo. Herir en la cabeza es herida mortal, ¿verdad? O sea, alguien va a vencer al diablo, pero iba a ser por medio de sufrimiento. Por medio de sufrimiento, uno, y uno iba a ser descendiente, simiente de la mujer. Así que, en resumen, Dios prometió un descendiente de Eva que iba a aplastar la cabeza del diablo, iba a vencer el diablo por medio de sufrimiento. Y sabemos que ese alguien es Jesús. Muy bien, vamos a continuar entonces. Pastor, disculpe, pastor, no quisiera dejar pasar esto. Yo sé que lo podría investigar mañana mismo, pero si me regresa, por favor, la gráfica anterior, por favor, si tan amable. ¿Sí? ¿Aquí? Donde dice la simiente. Sí. O sea, yo quisiera hacer esta pregunta. Esa enemistad entre la serpiente y la mujer y entre su simiente y la simiente de la mujer, ¿a qué se debe? ¿Me podía dar un pequeño? ¿Cuál es esa enemistad que debe haber allí? ¿Que tiene que haber? Sí, justo al final de la clase vamos a profundizar más en ese Gracias. tema. Entonces, espere con su pregunta hasta allí, ¿ok? Sí, no hay de qué. Es buena pregunta, buena pregunta. Muy bien, entonces todavía es parte del estudio del primer artículo del credo porque estamos mostrando cómo la creación perfecta de Dios, o sea, al sexto día, al terminar todo, él dijo todo era muy bueno. Es decir, no había nada malo. Vamos a mostrar en esta lección cómo cambió eso y la solución que Dios proveyó. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se arruinó la creación de Dios? Y yo escogí este versículo que da buen resumen de los resultados de la caída en el pecado. ¿Alguien puede leer Romanos 5:12? Amén. Sí, Dios te gracias. Romanos 15:2. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Amén. Ok, entonces preguntas sencillas que nos guían a la verdad de este versículo. ¿Por quién entró al mundo el pecado?
¿Por quién entró al mundo el pecado? Por Adán. Por Adán. Ok, muy bien. Aquí se menciona un hombre. Sabemos que ese un hombre es Adán. Y Pablo específicamente menciona a Adán aquí porque él está haciendo contraste con el segundo Adán, con otro hombre por medio de quien vino perdón y salvación para todos, Jesús. Pero sí, por medio de Adán entró el pecado en el mundo, que entró también como resultado, junto con el pecado. La muerte. La muerte. Muy bien. Una ilustración que se puede utilizar para enseñar este concepto es cuando uno se enferma, la enfermedad muchas veces produce síntomas desagradables, tos, fiebre, dolor, pero los síntomas son el verdadero problema. No. No. Los síntomas solamente son indicadores del cuerpo del verdadero problema, que es la enfermedad misma, ¿verdad? Y así el pecado y la muerte. Podemos considerar la muerte como un síntoma del pecado, que es la enfermedad. Y esa enfermedad entró en el mundo a todos nosotros por medio de Adán. Puesto que Adán es nuestro padre, él pasó esa enfermedad del pecado a toda su familia, a todos sus descendientes. Y síntoma de eso es la muerte física. Así que, ¿cómo se arruinó la creación de Dios? ¿Cómo podemos contestar? Por la desobediencia de Adán y Eva tuvimos la caída. Ok, se arruinó por medio de la desobediencia que trajo el pecado y la muerte al mundo. ¿Me permite Muy hacer un bien. comentario, hermano Abraham, por favor? Si es rápido, sí. Gracias. Bueno, podríamos decir que Cristo en su amor nos puso como, digamos, una tentación de una manera como atrevida, osada, lo digo, pero lo podríamos como considerar que es una oportunidad que Él nos dio como para expresar nuestro amor y fidelidad. ¿Cómo sería ya adecuado hacerlo? Para explicarlo a los alumnos. Yo no diría que Estás, tentación, sino más bien algo como para darnos la oportunidad de decidir, diría yo, ¿no? si está hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Correcto, hermano. Entiendo. Sí, obviamente Dios no tienta a nadie. Eso está escrito en la Biblia, en el libro de Santiago. Dios no es tentado por nadie ni tienta a nadie. Dios sí provee pruebas, pero esas pruebas son para personas pecaminosas que creen en Él para fortalecer su fe. O sea, Dios es omnisciente. Él nunca necesita una prueba para ver qué va a hacer alguien, ¿verdad? Él ya sabe lo que va a hacer. Pero una prueba es algo que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe. Puesto que Adán y Eva tenían ya una fe perfecta antes de la caída, el árbol del conocimiento del bien y del mal no era prueba para ellos. Era una oportunidad para dar gracias a Dios y mostrar su amor a Dios con obedecer su mandato sobre ese árbol. Muchas gracias, hermano. Amén. No, no hay de qué. Muy bien, vamos a continuar entonces. La siguiente pregunta. ¿Quién tentó y llevó a pecar a Adán y a Eva? Vamos a leer Apocalipsis 12:9. ¿Voluntario para leer ese versículo? Si quiere yo, pastor. Sí, por favor, Javier. Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ok. Entonces ya leímos en la historia de Génesis 3 que fueron tentados Adán y Eva por una serpiente. Pero aquí
Juan nos indica que esa serpiente, de hecho, también era otro, tenía otra identidad. ¿Qué otros nombres da para este serpiente? Diablo, Satanás, Sí. el engañador. Ok, el cual engaña. Entonces, diablo significa mentiroso. Satanás significa adversario o acusador. Entonces, ahí tenemos la verdadera identidad de la serpiente en Génesis 3. ¿Quién tentó a Adán y Eva? El diablo. El ejemplo que pueden utilizar para ilustrar esto es, a veces los criminales se disfrazan para cometer su crimen. Ponen una máscara o algo para que nadie puede reconocer su identidad. Y esto fue cierto también sobre el primer crimen que se cometió en la historia. El primer crimen fue de parte del diablo. Él cometió un crimen contra Adán y Eva con tentarles, pero lo hizo disfrazado. Lo hizo en forma de una serpiente, parte de la creación de Dios. Así que yo creo que la respuesta a esta es tan obvia, no tenemos que. ¿Quién tentó y llegó a pecar a Adán y Eva? El diablo o Satanás. Es otro nombre. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, porque tal vez estén preguntando sus estudiantes, pero ¿quién es el diablo? ¿De dónde vino? ¿Quién es el diablo? ¿De dónde vino? Vamos a ver 2 de Pedro 2:4. ¿Un voluntario para leer? Amén. Puedo. Sí. Adelante. Zoilo, por favor, adelante. Segunda de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Amén. Bien. Explicar por medio de preguntas entonces, ¿quiénes pecaron según este versículo? Por los ángeles que se rebelaron. Los ángeles. Ahora, eso requiere un poco de explicación. No todos los ángeles pecaron, porque estudiamos en la clase anterior que Dios nos protege por medio de ángeles buenos y santos que siempre hacen su voluntad. Son perfectos. Entonces, no todos los ángeles rebelaron, pero algunos sí. Y su líder era el diablo, como vemos aquí, el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿qué hizo Dios con el diablo y sus ángeles cuando pecaron? Pues la palabra de Dios dice que los arrojó al infierno y también los entregó a unas prisiones de oscuridad. Sí, los encarceló en la prisión del infierno. Muy bien. Ok, entonces este versículo tal vez no se necesita una ilustración, pero un poco más explicación. Un poco más explicación. Dios después del día 6 dijo todo es muy bueno. Eso incluía a los ángeles que él había creado. En ese momento todos eran buenos, perfectos. Pero en algún momento después de ese 6º día y antes de la caída en el pecado, un ángel que llamamos el diablo guió a otros ángeles en rebelión contra Dios. Y no sabemos exactamente por qué rebelaron. La Biblia no nos da esa información. Tal vez querían tomar el lugar de Dios. Pero de todas formas, lo que sí nos dice la Biblia es el resultado de su rebelión. No podían ganar contra Dios. Dios los arrojó al infierno. Pero luego apuntaron sus armas contra Adán y Eva y ahí tenemos el resultado del pecado. Bueno, vamos a contestar esta entonces. ¿Quién es el diablo? Pues es un ángel que se rebeló.
Es Es un, el, es el líder de los ángeles que se rebelaron, digamos eso. me Sí, es gusta como esa respuesta. el jefe de los ángeles, revelado. El líder o el jefe de los ángeles malos. Aquí podrían enseñar otra palabra a sus estudiantes, demonios. Ahora les llamamos demonios, que se rebelaron contra Dios. Okay. Ahí está. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué arruinó el diablo la creación? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué tentó a Adán y Eva? Vamos a leer el siguiente versículo de primero de Pedro 5:8. ¿Un voluntario para leer? Voy a leer, pastor. Rafael, por favor. Primera de Pedro 5:8. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok, muchas gracias. Entonces, Rafael nos ayuda también con contestar las preguntas sencillas para explicar esto. ¿Quién es el diablo según este versículo? Según Primera de Pedro 5:8, el diablo es un adversario de los que creemos en el Señor nuestro Dios. Amén. Nuestro adversario de los creyentes en Dios. Eso quiere decir que también es el adversario, primero de todo, de Dios. Muy bien. ¿Y qué hace el diablo según este versículo? Bueno, según el versículo, busca personas débiles para devorar, porque es padre de mentira, es homicida, y lo vemos en la lectura que hicimos al principio, que hizo caer a la mujer en pecado porque la convenció a través de una mentira. Ok, sí, entonces él busca a que caigan fuertes y débiles iguales. Él quiere hacer caer de la fe en Cristo a los creyentes. Eso es el significado de buscar a quien devorar. Tal vez tienen que explicar eso a sus estudiantes. No es en el sentido físico, es el sentido espiritual. Él quiere que todos estén en el infierno con él un día. Así que para los que ya creemos y somos salvos, Él quiere que perdamos nuestra fe, nuestra salvación. Con ese fin, miente a nosotros. Bien, se podría utilizar aquí un ejemplo, porque tal vez sus estudiantes queden espantados después de esto, pero hay un lugar en la Biblia donde Dios nos da consuelo, aunque el diablo anda buscando a quien devorar. En Efesios 6, Dios nos dice cómo Él nos protege del diablo. Entonces, se puede considerar que estamos en una batalla diaria. Nuestro enemigo y sus aliados buscan hacernos caer de la fe, pero en esa batalla, igual que soldados traen armas y armadura a la batalla, Dios nos ha dado armas y armadura. Y es la palabra de Dios. El diablo lanza mentiras contra nosotros, pero la verdad está en la palabra de Dios. Y la misma palabra obra fe, confianza en esa verdad de la palabra. Así que por medio de la Biblia, leyéndola, meditándola, Dios nos protege de las mentiras y las tentaciones del diablo y nos mantiene fuertes y firmes en nuestra fe. Muy bien, ¿cómo podemos contestar? ¿Por qué arruinó el diablo la creación de Dios entonces? Porque quiere nuestras almas, pero Dios nos protege en Efesios 6, nos lo explica, básicamente en los versículos 10 al 2, con la armadura de Dios, como nos lo dice Pablo. Porque vamos a poner aquí porque es el adversario de Dios y busca destruir
lo que Dios hace. También podemos Especial. agregar quiere atrapar a todas las personas no creyentes para devorarlos, para destruirlos. Sí, sería otra buena forma de contestar esta pregunta. Cuando están enseñando así, no pueden dejar que los estudiantes contesten en sus propias palabras. Y si no es tan completa su respuesta, uno puede ajustarla un poco, pero sí, muy bien. No se tiene que utilizar palabra por palabra. Muy bien, vamos a continuar a la siguiente pregunta entonces. La siguiente pregunta es, ¿por qué no destruyó Dios el mundo arruinado y comenzó de nuevo? Vamos a leer 2 de Timoteo 1, versículo 9. ¿Voluntario para leer? Yo, pastor. Dios te dé gracias. Sí. Segunda de Timoteo 1, 9. No conforme a vuestra, sino según y la gracia que nos tiempo de los siglos. Amén. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, preguntas para explicar o ayudar a entender este versículo. ¿Por qué nos salvó Dios según este versículo? Para dar cumplimiento a la primera profecía, hermano, a las profecías del Antiguo Testamento, de una manera breve es que envió a su Hijo para, en su amor por su creación, para nuestra salvación, pero no sé si las palabras sean correctas, hermano. Sí, utilicen las palabras del versículo que acabamos de leer. ¿Por qué nos salvó Dios? Con el propósito suyo por medio de la gracia de Cristo. Ahí está, excelente. Ok. Amén. Entonces, vamos a enfatizar esta palabra en particular, la gracia. La gracia es el amor no merecido de Dios. Él amó, que no lo merecían, a Adán y Eva y a nosotros también. Y por esa razón nos salvó. Y ¿quién envió, según este versículo, en su gracia para salvarnos? Su gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Sí, Cristo. Muy bien. ¿Por qué no destruyó Dios el mundo arruinado y comenzó de nuevo? Pues una ilustración para ayudarles a entender esto. A veces cuando algo se rompe, lo tiramos a la basura. Por ejemplo, si se cae un vasito y se rompe en pedazos, barremos y lo tiramos a la basura y vamos y compramos nuevo vaso. Pero cuando hay algo que valoramos mucho o alguien a quien amamos, no hacemos eso. Más bien arreglamos. Por ejemplo, si tú rompes tu pierna en pedazos, tus papás no te van a tirar a la basura. Te van a llevar al hospital para que te mejores, para que te sanes, para arreglarlo. Y eso es lo que Dios hizo después de la caída en el pecado. Él podría haber borrado todo, tirado todo a la basura y hecho un nuevo mundo con nuevos seres humanos. Pero Él amaba a Adán y Eva y a nosotros. Entonces Él, en cambio, prometió enviar a alguien que iba a arreglar todo. Bien, ¿por qué no destruyó Dios el mundo arruinado y comenzó de nuevo entonces? Contesten en sus propias palabras. Eduardo, ¿puede contestar la pregunta en sus propias palabras? Por su propósito y la gracia de Jesucristo hacia nosotros. Pastor, yo quería hacer un comentario, si me permite. Sí, rapidito. Sí, hubiera sido más fácil para Dios borrar y reempezar todo de nuevo, pero no me parece inteligente. Yo le digo, ¿por qué? Porque Satanás gana de nuevo. Él viene de nuevo a la nueva creación y la corrompe de nuevo. Lo que ha hecho Dios es tan maravilloso porque lo avergonzó, lo ha pisoteado a Satanás
una y otra vez. Y con la venida de Cristo lo avergonzó de forma eterna, o sea, lo tiró al suelo para que no se levante nunca más. Entonces, lo que ha hecho Dios fue dentro del plan maestro de Satanás, tener un plan remaestro que lo reventó por completo, hablando así claramente. O sea, es absolutamente genial lo que ha hecho Dios. Genial. Genial. Satanás no se levanta nunca más por toda la eternidad en Cristo Jesús. Y no puede seguir corrompiendo porque Cristo ya ganó la batalla por toda la eternidad. O sea, es una derrota vertiginosa, vergonzosa, humillante para Satanás. Gloria a Jesús por eso. Sí, amén. Amén al comentario. Muchas gracias, hermano. Ok, vamos a la siguiente pregunta entonces. La siguiente pregunta es la siguiente. Entonces, en resumen, ¿qué ha hecho también mi Padre Celestial por mí en su bondad y misericordia, además de crearme y conservarme y protegerme? Que es el primer artículo, ¿verdad? Y aquí usamos Juan 3. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, las preguntas sencillas son: ¿qué hizo Dios en amor por el mundo? Envió a su Hijo Jesús. ¿Para hacer qué? No para condenar, sino para salvar. ¿Y qué sucede si creemos en él? Vivimos para siempre. Tenemos vida en él. Entonces, Jesús es la solución al pecado y la muerte. Muy bien. Así que yo tengo para los estudiantes una actividad de consolidar. Estas actividades les ayudan siempre a trabajar con la información aprendida, porque así se grabe en la mente mejor. Así que en este caso, ellos tienen que explicar a un amigo por qué hay tanta maldad en el mundo de Génesis 3. Así que utilizar la historia y lo que aprendieron después para explicar a un amigo por qué hay tanta maldad en el mundo y cuál es la solución a eso. Ok, muy bien. Vamos a tomar ahora preguntas de seminaristas. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esta lección, sobre la historia en Génesis 3? Perdón, profesor, en una clase anterior hablábamos de las mentiras piadosas y pido perdón si de pronto soy atrevido al asegurar que la mentira es mentira, pero evidentemente por esto mismo necesitamos el perdón, porque Cristo sabe que nosotros somos pecadores y por eso su obra. Entonces, más que una pregunta, es una afirmación de decir que la mentira es mentira, pero si lo hacemos, es Dios quien nos juzga y no sé, bueno, sin herir susceptibilidades, la pregunta a fondo es, ¿la mentira piadosa existe para Dios, no para el ser humano? ¿Sí o no? ¿Cómo responderíamos ahí? Sí, yo creo que responderíamos que existen mentiras, pero no son piadosas. O sea, no hay una mentira que no sea pecado. Entonces, Muchas por gracias. eso Esa era mi duda. necesitamos a Jesús. Súper. Muchas bendiciones, mi hermano. Ahora, gloria a Dios. Igualmente, igualmente. Javier García levantó su mano. Javier, ¿cuál es su pregunta sobre Génesis 3 o la lección? Perdón, ¿puede activar el micrófono? Sí, ya. Perdón, pastor, usted dijo que iba a profundizar un poquito más sobre Génesis 3:15, sobre qué significa la cabeza, el calcañar, bueno, tu descendencia, la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás. Sí, esa es su pregunta sobre ese versículo. Sí. Ok. Sí, en un ratito vamos a ir a esa actividad. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas sobre Génesis 3 o esta lección? Sí, mi hermano pastor, una preguntita.
Sí, solo. En Génesis 3:15, como se llama, yo siempre saco, como se llama, por versículos con la Biblia popular. ¿La Biblia popular sí funciona ahí o no? Sí, sí, da una buena Porque, explicación la Biblia popular. porque yo le puse en Génesis 3:15, si yo pondré enemistad, le puse ira, odio, rebelión entre la Ujú. mujer Eva. ¿Cuál era la mujer Eva? Y tú, era el diablo. Y entre su descendencia, o tu descendencia, son los impios. Ella, entonces Jesús, nacido de mujer, dice, herida de la cabeza, destruirá el poder del diablo para condenarnos al infierno. Y tú, el diablo, le herirás el talón, el dolor de la cruz. O sea que lo que sufrió Jesús en la cruz, lo que tuvo que pagar por nuestros pecados, eso le estaba sacando en la Biblia popular. Excelente explicación de este versículo. Muchas gracias, Zoilo. Entonces, vamos a ir a estudiar, puesto que sus preguntas están sobre esto, vamos a estudiar esta primera promesa de un Salvador. Y es muy, muy interesante cuando enfocamos en los detalles. Aquí Jesús no solo prometió enviar un Salvador, también prometió los resultados de la fe en ese Salvador. Y vamos a, siempre cuando yo explico este versículo, me gusta comenzar al final, porque el final habla de Jesús, y eso es lo esencial de esta promesa, ¿verdad? Sin Jesús no hay salvación. Así que estamos hablando de la simiente suya, y por eso utiliza el género femenino aquí. Está hablando de un hombre, eso bien lo sabemos de las otras partes de la Biblia, pero es la simiente, el descendiente de Eva. Así que Dios prometió que un descendiente de Eva, o sea, singular, iba a herir en la cabeza al diablo y el diablo iba a herir en el calcañar a Jesús. Así que herir en la cabeza ya expliqué al principio de la clase que esa es herida, o sea, fin de juego, ¿verdad? Esta es la victoria. ¿Y cómo iba a ganar victoria sobre el diablo? Pues por medio de sufrimiento, se podría decir. Aquí podemos incluir también todos los ataques del diablo en contra de Jesús para hacerle perder. Pueden pensar en ejemplos durante la vida terrenal de Jesús cuando el diablo le atacó. Eduardo. En el desierto, ¿no? Creo que es uno de los grandes ejemplos, ¿no? La tentación y el desierto, porque ahí barre un poco casi los 10 mandamientos donde Jesús resiste. Muy bien. Sí, el desierto, cuando fue tentado durante 40 días, y tenemos 3 de esas tentaciones mencionadas por nosotros. ¿Alguien más? ¿Otros ataques del diablo contra Jesús? Sí, Eduardo, adelante, si tiene otro ejemplo. Pedro, en la noche, o anterior a la noche, que Dios iba a ser arrestado, que Jesús iba a ser arrestado, hace un comentario y que Dios dice, aléjate Satanás, ¿no ve? Y están compartiendo, creo que una cena, ¿no? Porque creo que era la revelación de quién era Dios, ¿no? Y creo que en esa Pedro hace una afirmación que no es la correcta y dice, aléjate de Satanás. A Pedro le dice, ¿no? ¿O me equivoco, pastor? Tiene razón que el diablo utilizó a Pedro para tratar de desviar a Jesús de su misión, pero no era la noche antes de morir, era durante su ministerio, cuando Exacto. Jesús predijo que él iba a ser rechazado, entregado y crucificado. Y Pedro dijo, jamás, jamás te suceda esto, Jesús. Y Jesús escuchó ahí la voz de Satanás, tentándolo. No, no tienes que morir. Tienes poder, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué ir a la cruz? Y él dijo detrás de mí,
Tú tienes en mente las cosas humanas, pero no las de Dios. Hay Muy un otro bien. ejemplo, pastor, hay un otro Ahí- ejemplo también. Perdón, Ok. quería acotar un otro ejemplo cuando está con los fariseos. Los fariseos se preguntan sobre el tema de los impuestos para agarrarlo de curva. Y yo creo que ahí el diablo también quería ver su capacidad de, de mantenerse en la sana doctrina y en los mandamientos, ¿no? En la obligación de cumplir con las autoridades. No sé si eso es un ejemplo válido. Sí, nos podemos estar 100% seguros que el diablo estaba directamente involucrado ahí, pero seguramente le hubiera gustado al diablo desacreditar a Jesús frente a todos, que era el propósito de los fariseos. Muy bien, Lisbeth levantó su mano. Lisbeth, Se dañó. ¿Cómo está, Pastor Abraham y hermanos? estoy muy bien. También podríamos ver, bueno, cuando varios de estos ataques era cuando los fariseos atacaban, ¿no? Y Jesús era presentado frente al concilio. Y también, bueno, en la parte donde ya planean los fariseos y también los sacerdotes como Caifás, ya planean matar a Jesús, ¿no? Entonces está viendo como la fiesta de Pascua y vemos que ya están ellos tramando cómo vamos a matar a él, porque estaba siendo como un peligro para ellos. Entonces, veo ahí el ataque, ¿no? Que ya estaba teniendo Satanás con Jesús. Ok, muchas gracias. Y Benjamín tiene otro ejemplo. Gracias, profe. Bueno, hay uno que siempre me ha gustado y es Juan 6, creo que es versículo 25, 26 al 31. Estoy buscándolo. El tema del maná. Y 31. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Pero lo que más me parece de esta enseñanza importante es la parte en que Jesús habla del pan de vida. Tengo problemas aquí con la energía, profe, qué pena. Ya. El versículo 27 nos dice, trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es algo que con nosotros en nuestra vida diaria en común tenemos esta tentación. Entonces, el demonio es un gran ejemplo para nosotros los seres humanos. Y el 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en él, que él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra es? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. No sé, probablemente no sé bien, estoy siendo bien claro, pero retomemos el ejemplo de los pájaros, las aves, que el Señor los sostiene. Y a veces el ser humano comete errores precisamente con la excusa de que lo hacen por hambre. Y Cristo nos da una gran enseñanza allí en esta historia o parábola. Ok. Gracias por compartir la enseñanza. Yo no veo la conexión entre eso y los ataques del diablo contra Jesús. Pero sí, gracias por compartir. Es que, profe, no sé, es que tengo problemas aquí, se me demora mucho en abrir. Bueno. Ok. Con tentación a Jesús. Claro, bueno, lo siento mucho, no me abre bien aquí. Amén. No hay problema. Parece que hay algunos problemas con la señal, ¿verdad? A ver, Luis Ramírez, ¿otro ataque del diablo contra Jesús? Yo no sé si podría comparar. Usted sabe que nuestra escritura bíblica nos dice que el diablo es el padre de la mentira, es el padre de la maldad, es el que ha traído el pecado al mundo. Yo no sé si podría decir que un hermano cristiano
o X persona, cuando miente, cuando engaña, no incumple, cuando no hace lo correcto, no sé si podría decirle que, que se llamaría diablo. No, pero sí podría decirle que cuando uno peca, uno está en contra de Dios. Entonces, eso es lo que yo quisiera comparar, a ver si hay una similitud cuando una persona, un hermano, X persona, X peca, se encuentra en la enemistad con Dios. A ver si estoy en lo correcto. Yo creo que tenemos que, más bíblicamente, sería decir, cuando pecamos, demostramos que parte de nosotros, o sea, creyentes, parte de nosotros todavía está en enemistad contra Dios. Parte de nosotros todavía está bajo el dominio. Y por esa razón nos arrepentimos, pedimos perdón, y Cristo nos perdona mediante la fe en él. Sí. Ok. Javier iba a dar otro ataque del diablo contra Jesús. Sí, pastor, en el nacimiento de Jesús, después de que regresan los visitantes, los magos o reyes, como le quieran llamar, ¿verdad? Herodes pues busca al niño, que se hace una atrocidad tremenda, matando a todos los niños menores creo que la Biblia dice que de 2 años hacia abajo. Eso fue tremendo realmente. Sí. Entonces, Satanás utiliza a Herodes para hacer esa atrocidad y buscar al niño para matarlo. Sí, gracias. Empezó justo después de su nacimiento. Y otros ejemplos podrían ser, a veces utilizaba personas endemoniadas, ¿verdad? Por ejemplo, una vez estaba predicando en la sinagoga y de repente se puso de pie un endemoniado y dijo, yo sé quién tú eres el Cristo y el Hijo de Dios. Y aunque esa es la verdad de la boca de un endemoniado no le conviene a Jesús. Así que él cayó a ese hombre y sacó el demonio, pero era un intento de interrumpir su ministerio, de hacer fallar sus planes. También vemos en Judas, quien entró en Judas para traicionar a Jesús. Diablo, la Biblia dice, entró en Judas para hacer eso. Así que en momentos él trató de hacerle no ir a la cruz. Al final, él estaba trabajando para hacer Judas traicionarle, para hacer su muerte algo real. El punto es que el diablo hizo mucho para tratar de hacer fracasar a Jesús. Y podemos verlo en esta última parte de esta profecía. Ahora, ¿qué tal? Esta te herirá en la cabeza. ¿Cuándo hirió Jesús al diablo en la cabeza? Cuando se sacrificó por nosotros en la cruz. Ok. Rafael, ¿qué iba a decir? Su resurrección, pastor. Disculpe. Ok, Luis, su resurrección, gracias. Sí, Rafael ahí. levantó su mano. Sí, yo levanté la mano, pastor. Yo pienso que cuando Jesús es llevado a la cruz, el diablo tal vez pensó que había triunfado ante Jesús, pero lo que no sospechó era que Jesús tenía un as bajo la manga y era la resurrección. Okay. Sí, por lo menos el diablo podría tener esperanzas que ahí se terminó todo, hasta la resurrección. Luego perdió su esperanza, Jesús fue victorioso. Yo creo que podemos decir aquí que cuando fue la herida a la cabeza, piensen, ¿qué hizo entrar el diablo al mundo? El pecado, ¿verdad? Esa es su gran obra maestra. Hizo que todos los seres humanos fueran pecadores. Ahora, ¿en qué momento pagó Cristo por todos los pecados de todo el mundo?
¿Puedo? En la cruz, ¿verdad? Y tenemos las palabras de Jesús en la cruz diciendo consumado es. Ahí Jesús estaba diciendo ya, pagué por todo. Entonces ahí estaba la herida mortal, solamente que el diablo no lo sabía todavía. La resurrección al tercer día es el comprobante que lo que Jesús dijo de la cruz es cierto. Porque si no hubiera pagado por todos los pecados, se hubiera quedado muerto Jesús. El hecho de que resucitó demuestra que sí, su sacrificio era completo y pago. Y sí, entonces yo creo que cuando fue la victoria, pues cuando terminó, cuando Jesús dijo consumado es, ¿verdad? Ahí terminó. Pero la resurrección viene después como un comprobante a que eso sí fue cierto. Es el resultado de la obra perfecta y cumplida de Jesús. Muy bien. Y podríamos incluir aquí el descenso al infierno. O sea, justo después de resucitar, lo primerito que hizo, descendió al infierno para hacer qué? Para decir al diablo en su cara, perdiste. Aquí estoy, yo gané. Entonces, ahí se dio cuenta el diablo que la muerte de Jesús no fue su pérdida, sino su victoria. Algunos dicen que le tocó la puerta y le abrió y apareció. ¿En el infierno, Luis, o qué? En el infierno le tocó la puerta, el diablo abrió y apareció Jesús. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a explicar ahora la primera parte. Ahora que tenemos entendida la última parte, hablemos de esta primera parte. Bien leyó Zoilo antes que Dios está hablando con el diablo. Entonces, él dice, entre el diablo y Eva, Dios iba a poner enemistad. O sea, iban a ser enemigos. Y esto es importante de pensar. Recordemos los eventos antes de esto. Y hablamos de amigos y enemigos. ¿Okay? Porque este es el término que Dios utiliza aquí. Cuando Dios creó a Adán y Eva, eran amigos de quién? De Dios. ¿Sí? Amigos perfectos de Dios. Dios los amaba a ellos, ellos amaban perfectamente a Dios. Cuando pecaron, eso cambió. Y Dios da evidencia de eso en Génesis 3. Después de la caída en el pecado, Adán y Eva ya ven a Dios como el enemigo. Porque cuando Dios entra, ¿qué hacen ellos? Corren, se esconden, ¿verdad? Ya Dios es el enemigo. Más bien, ¿con quién se habían hecho amigos Adán y Eva? Con Satanás. Sí. Pastor, una pregunta. Sí, a ver, un momento, ¿ok? Vemos que su semejanza con Dios, su amistad con Dios lo habían cambiado por una semejanza y amistad. Ya. Piensen, después de la caída en el pecado, en la caída, comenzamos ahí. ¿En quién estaban confiando? Ya no en Dios. Confiaron en la mentira del diablo. Eran sus amigos. Después se demuestran muy semejantes al diablo. Dios busca, llama, llega a tener conversación con ellos y comienza con una media mentira, que es mentira, ¿verdad? ¿Por qué te escondiste? Pues es que estaba desnudo, no podía presentarme frente a ti así, sin ropa. No, Adán, te escondiste, ¿por qué pecas? Pero él no dijo, ya está mintiendo. Como ya es más semejante al diablo que a Dios. Podríamos dar más evidencias de eso, pero el punto es lo siguiente. En el principio, cuando Dios lo creó, eran amigos de Dios, Adán y Eva. Con creer la mentira del diablo, se hicieron amigos del diablo y enemigos de Dios. Entonces, ¿qué promete Dios aquí?
Él dice, voy a poner la enemistad otra vez donde pertenece. Voy a volver a hacer a Adán y Eva mis amigos y van a volver a ser tus enemigos así, Satanás. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer. ¿Y cómo iba a hacer eso? Pues cómo llega a ser un pecador, otra vez un amigo de Dios, por medio de la fe. En Cristo O Jesús. sea, sí, en Cristo Jesús. Entonces, al prometer el Salvador, Dios iba a obrar fe en sus corazones, en ese Salvador. Y al creer en su promesa, en ese instante iban a ser perdonados, reconciliados con Dios como sus amigos. Y por medio de esa misma fe iban a odiar al diablo y todas sus obras y todos sus caminos. Es lo mismo para nosotros hoy en día. ¿Verdad? Y eso es lo que explica en la siguiente. No solo iba a poner enemistad entre el diablo y Eva, con dar fe a Eva, iba también a continuar ese proceso de dar fe para los descendientes de Eva. Iba a poner enemistad entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. Los descendientes del diablo y los descendientes de la mujer. ¿Quiénes son los descendientes o la simiente del diablo? Los incrédulos. Se incluyen ahí los incrédulos. Sí. Los La impios. Biblia, los impíos y los incrédulos. Así que Jesús dijo en Juan 8, ¿verdad? Que los que no creen en Jesús son hijos del diablo. Él llamó a los fariseos hijos del diablo. Ellos decían, somos hijos de Abraham. Y él dijo, tienen otro padre. Entonces los incrédulos están incluidos ahí. También podríamos incluir los demonios. O sea, él produjo a los demonios con guiarlos a rebelar contra Dios también. Así que va a haber una enemistad entre los descendientes de Eva. ¿Quiénes son ellos? Pues nosotros Sí. la Los humanidad. creyentes. Ok. Los descendientes, el pleno número de descendientes de Eva son toda la raza humana, ¿verdad? Pero si ya mencionamos que parte de esa raza humana, los incrédulos, es clasificada como hijos del diablo. Entonces aquí estamos hablando específicamente de los descendientes creyentes de Eva. Y va a haber enemistad entre ellos y los incrédulos. ¿Por qué? Pues porque nuestra amistad con Dios nos gana el odio del mundo incrédulo. Es lo que Jesús prometió también, ¿verdad? Cuando llegamos a creer en Dios, el Espíritu Santo nos da otra mentalidad completamente. Y los que siguen en tinieblas no les gusta eso. Tenemos un cumplimiento de esta parte en los dos hijos primeros de Adán y Eva, Caín y Abel. Abel creyó en la promesa. Por esa razón, Dios aceptó su ofrenda. Caín no creyó. Por esa razón, Dios no le aceptó a él ni a su ofrenda. ¿Y cómo reaccionó Caín a eso? Con enemistad. Enemistad contra Abel. Lo mató. Pero vemos eso a lo largo de la Biblia. Siempre el mundo incrédulo está oponiendo a los creyentes. Vemos esta promesa contiene eso. Y luego de la simiente suya, los creyentes, entonces él hace más clara el enfoque, específicamente hablando de un descendiente. Y así se conectan estas dos partes. Ahora, ¿cuáles son sus preguntas después de estudiar esto? Y Eduardo, por favor. Pastor, el tema de la percepción de la desnudez fue una sinvergonzura, podemos decir así, mentirosa de Adán, o definitivamente
había una convivencia de desnudez, o sea, no había esa percepción de desnudez. La Biblia no es clara en ese sentido, ¿no? Pero la percepción de la desnudez, ¿será que es un evento que ocurre después del pecado? ¿O definitivamente es una mentira para justificar de lo que se estaba escondiendo? Sí, es buena pregunta. La Biblia en Génesis capítulo 2, al final del capítulo, el último versículo dice, ambos el hombre y la mujer estaban desnudos y no tenían vergüenza, ¿verdad? Y luego vemos justo después de la caída, eso les molesta, estar desnudos. Y eso es una evidencia del cambio interno que sucedió en la caída. Ya su imagen de Dios había sido perdido. Ya estaban en otra imagen, ya estaban en semejanza con el diablo. Y ¿por qué la desnudez entonces les molestó tanto? Yo creo que se estaban dando cuenta de los pensamientos pecaminosos y egoístas que nosotros podemos tener. Yo imagino que era así, que Adán miró al cuerpo desnudo de Eva, Eva miró al cuerpo desnudo de Adán, y luego se miraron a los ojos, como pensando, estás pensando lo que yo estoy pensando. Hasta esposos pueden tener pensamientos y deseos sexuales pecaminosos para con los esposos, se vuelve egoísta el sexo. Yo creo que ahí tenemos evidencia de la caída, de su caída. Ya tenían que cubrirse, no podían aguantar eso. Muy bien, una pregunta más sobre esto, Benjamín. ¿Cuál es su pregunta, hermano? Bueno, pastor, una manera, la pregunta es la siguiente. Siempre he buscado una manera con argumento bíblico para explicar que Dios no pasa por alto nuestros pecados, porque a veces, pues, el alumno se relaja y hacen comentarios como, por ejemplo, no, pues ahorita sí voy a seguir pecando porque como Dios perdonó mis pecados, entonces no tengo ningún problema en hacerlo. Y a veces por tiempo uno no puede explicarle rápidamente. La pregunta es la siguiente, un versículo claro que nos lleve a una respuesta plena para no utilizar los 4 conceptos. Aún no lo he encontrado. ¿Una respuesta clara a la pregunta si Dios pasa por alto nuestros pecados? No, la respuesta está clara en los 4 conceptos. Ahí no hay nada oscuro, sino que simplemente, bueno, mal formulada pregunta, una respuesta más corta, porque es que, a ver, hay que tenerles claro que el pecado es grave y es gravísimo, pero me dicen, pero si Dios ya me perdonó por medio de Cristo, yo puedo seguir pecando. Y precisamente por ello que la respuesta que les doy es, enamora a Cristo por su obra, como el amor que nos lo mostró a nosotros, también debemos mostrar nuestro amor por ellos. Entonces me Yo dicen, creo, ya entiendo. Yo creo que una advertencia fuerte que, bueno, si alguien tiene la actitud, puedo seguir pecando porque Dios me va a perdonar. Hay un problema espiritual ahí, porque esa es falta de arrepentimiento. El arrepentimiento dice, ¿cómo podría seguir así? Qué horrible. Entonces, ese es un grave problema espiritual. Y hay un versículo bíblico que se puede utilizar para advertir a la persona en contra de ese pensar. Y es el siguiente. Vamos a buscar. precisamente es ese, hermano, la falta de arrepentimiento, porque son personas envalentonadas por el demonio y a veces agresivas. Entonces, pues uno, en mi caso, la palabra de Dios me ha enseñado que no debo tomar esa postura, sino, bueno, recuerdo mucho una clase del profesor Felipe con un alumno que fue agresivo y él de una manera llena de Dios le contestaba. Pero a partir de ese día estoy buscando el versículo y le agradezco mucho su aporte. Pastor, lo tengo el versículo a la mano, porque Gracias, Eduardo. uno de los que ha sido
advertidos contra esa pregunta y si usted recuerda, mi querido hermano, yo he estado en esa clase y fui uno de los que pregunté. Es Hebreos 10, advertencia contra el que peca deliberadamente. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Cuanto mayor el castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado y se afrenta al Hijo del Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. 10, 26 al 31 de Hebreos. Gracias. Esa fue la cita que estaba buscando, solo no recordaba capítulo ni versículo. Philip, yo la tengo porque justamente a mí me ha amonestado el pastor Philip justamente por la misma pregunta. Sí, gracias por compartir. Ahí está, Benjamín. Hebreos 10, 26 dice claramente. Y adelante. Si pecamos deliberadamente, seguimos pecando, vamos a perder la fe. Y sin fe, pues no hay otro sacrificio que nos puede salvar. ¿Sí? Quedamos bajo el juicio de Dios. Muy bien. Bueno, entonces, amigos, yo creo que vamos a hacer un poco más explicación. Hay algunas preguntas que me sorprende que no hicieron sobre Génesis 3. Primero, vamos hacia el final del capítulo. Aquí está. 24. Dijo que... ok. Lisbeth levantó la mano. Ahora tiene pregunta Lisbeth. Sí, yo tenía aquí anotado, sino que como ya llegué tarde. Pero hay una duda y más bien me gustaría aclaración. En Génesis 3:22 nos dice, luego el Señor Dios dijo, miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros, pues saben reconocer el bien y el mal. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida para comerlos y vivir para siempre. Entonces, alguna vez me dijeron, ¿no? Cuando estudiábamos esto, y decían que, ¿por qué Dios no les dio como una oportunidad para que se queden nuevamente en el paraíso, ¿no? Porque dice, y bueno, ellos ya reconocieron el bien y el mal, pero ¿por qué no pudieron quedarse y vivir para siempre? Entonces, la verdad que claro, yo tampoco he estado clara, no he opinado nada, pero cuando dijo Dios estas palabras, que es preferible que tiene que como irse ahora de aquí, porque si alcanza los frutos del árbol de la vida, va a vivir para siempre. ¿A qué se refería con respecto a este versículo exclusivamente? Sí, muchas gracias por la pregunta. Iba a señalar el mismo versículo porque parece un poco sorprendente. Dios dice, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero esa fue la mentira del diablo, que con comer iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Si es la mentira del diablo, ¿cómo puede repetir eso aquí, Dios? Martín Lutero, cuando habló de esto, él escribió que esta es la primera instancia de ironía trágica en la Biblia. O sea, Dios está hablando en una forma irónica y trágica. Que el hombre y la mujer habían llegado a ser como Dios, pero lo opuesto. O sea, antes eran como Dios, santos, amaban lo bueno, odiaban lo malo. Ahora son como Dios, pero al revés. Aman lo malo y odian lo bueno. Y por esa razón, dice Dios, no pueden comer del árbol de la vida. De hecho, vemos aquí, hermanos, que
todo este capítulo, Dios está actuando en amor, como siempre. Algunos, por ejemplo, ven esto, después de prometer el Salvador, empieza a castigar. Eso es lo que piensan, ¿verdad? Multiplicaré tu dolor. Entonces habla de problemas en el matrimonio. Iba a amar a su marido, pero él iba a enseñorar, o sea, iba a abusar de ese amor. El hombre iba a experimentar dolor en su trabajo, frustración, espinos y cardos iban a salir en vez de trigo, y luego los dos iban a morir. Y eso lo vemos y pensamos, seguramente son castigos. Pero recuerden, el castigo que merecían era ir al infierno en ese mismo instante. Y Dios no les dio eso. Más bien les había prometido un Salvador. No solo eso, prometió que iban a creer en ese Salvador. Y por medio de la fe quedan perdonados. Así que son castigos esto. No hay ninguna condenación para los que vivimos en Cristo Jesús, para los que creemos en Jesús, ¿verdad? No son castigos, es Dios amándoles. O sea, todas estas frustraciones y dolores que Dios estaba prometiéndoles iban a servir su bien espiritual. Piénsenlo, cuando no hay problemas en nuestras vidas, somos más dispensos en esos momentos a alejarnos de Dios, porque pensamos, no lo necesitamos tanto. Aquí Dios está asegurando que ellos no pueden engañarse a sí mismos. Con todos estos problemas, Él va a mantenerlos cerca a sus creyentes, a ellos y a nosotros también. Sirvan su propósito amoroso para ellos. A veces utilizo el ejemplo concreto. Piensen en después de la caída, por primera vez están experimentando estas cosas. Adán empieza a labrar la tierra y un espino le corta la mano. Nunca le había sucedido eso antes. ¿Y qué va a pensar? Primero va a pensar, es mi culpa. Yo pequé. Pero luego va a recordar, pero Dios me prometió un Salvador. Un día, Él va a corregir todo esto. Así que cada sufrimiento que pasaban ellos era como un ejercicio en ley y evangelio, recordándoles del verdadero problema, el pecado y la solución, el Salvador que Dios. Así iba a sostenerlos en su fe. Y es igual para nosotros, ¿verdad? Dios utiliza problemas en nuestras vidas para acercarnos más a Él mismo. Y por esa razón vemos el amor de Dios hasta en sacarlos del huerto del Edén. Su pregunta, Lisbeth, era, ¿por qué no dejarlos vivir ahí y para siempre? Porque así, pecadores, cuando tienen una vida de lujo, sin problemas, que no van a experimentar la muerte física jamás, rápido llegan a pensar, ¿por qué necesito a Dios y este Salvador de que hablo él? Mi vida está muy bien aquí. Voy a vivir para siempre aquí, pero en una condición pecaminosa. Entonces, eso no fue la solución que Dios tenía. Seguramente Adán y Eva hubieran preferido eso, ¿verdad? Pero no les convenía, porque ya Dios había dado la solución, el Salvador. Entonces los expulsó porque no había salvación dentro de ese huerto ya. Más bien solo perdición, porque vivir para siempre como un pecador, tarde o temprano van a caer de la fe. Pero afuera tenían la promesa de un Dios que iba a fortalecerles en la fe en esa promesa y luego al morir, sí, los lleva al paraíso. Los lleva a un lugar en donde ya no hay problemas, en donde van a vivir para siempre. Entonces, esa es la solución de Dios para ellos. El Salvador prometido, el nuevo mundo que Él iba a tener por ellos. Y Él quería, con expulsarles, decirles eso, ¿verdad? No hay solución en el huerto. Ya les di la solución, el Salvador. Entonces, confíen en Él y van a estar bien.
Pregunta, Lisbeth. Sí, muchísimas gracias, ya me queda más claro, porque claro, yo no consideraba que el que dijo esas primeras palabras era realmente Satanás quien con esa frase le tentó a Eva, ¿no? Entonces ahora ya entiendo esa parte. También en el versículo de final, que ya es el 23, 24, donde dice que fueron expulsados del jardín del Edén. Alguna vez me preguntaba, y creo que era mi sobrina que me dijo, tía, nosotros alguna vez vamos a ver el jardín del Edén. Y bueno, y yo pensé, y no sé si contesté bien también, pero yo dije, creo, eso es en el cielo, pero ahora tomando en cuenta nuevamente esto, el jardín del Edén, si un niño, porque un niño siempre tiene muchas preguntas, ¿cuál sería la respuesta respecto a esto, ¿no? ¿Dónde está el jardín del Edén? Ujú. Gracias por la pregunta. Sí, bueno, no sabemos dónde estaba el huerto de Edén, pero después de esto, en Génesis 6 leemos sobre un diluvio que destruyó todo en la tierra, así que seguramente se perdió el huerto de Edén en ese diluvio. Así que una respuesta sencilla es: no podemos ir a encontrar al huerto de Edén hoy en día porque fue destruido en el diluvio. Pero sí podemos decir, en Cristo Dios nos va a dar un lugar aún mejor. En Apocalipsis capítulo 22, Dios describe el nuevo hogar que vamos a tener con Jesús y lo describe en términos muy semejantes al huerto de Edén. Él no está dándonos una descripción literal necesariamente ahí, pero nos está haciendo saber que la vida perfecta que Adán y Eva disfrutaban con Dios por un tiempo, eso es lo que vamos a volver a tener en nuestro hogar eterno. Habla de que no habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá dolor. Vamos a estar con Dios mirándole cara a cara. O sea, todo eso lo vamos a tener, pero sin la posibilidad de perderlo jamás. No hay serpiente. Sí, el serpiente ya va a estar encerrado fuera para siempre. Entonces, en ese sentido es aún mejor el huerto. Muy bien, amigos. Vamos entonces a terminar la clase. Yo creo que la última pregunta que tenía por ustedes fue un poco tramposa. ¿Cómo contestarías a alguien que dice lo siguiente: si Dios es omnisciente y omnipotente, ¿por qué no impidió la caída en pecado? Nuestras mentes humanas tienen preguntas sobre este relato que la Biblia no contesta. Y esta es una de ellas. La Biblia no contesta esta pregunta. Así que no queremos meternos en tales discusiones, porque solamente conducen a la razón humana tratando de encontrar respuesta por algo que no hay respuesta en la Biblia. Eso nos aleja de Dios. Más bien nos aferramos a lo que la Biblia dice y decimos, creemos esto, y dejamos las preguntas para Dios. Yo recuerdo cuando estaba en clase de catecismo como un joven, tuvimos un buen pastor, estaba enseñándonos, y una compañera mía preguntó esto. Y él contestó: no sabemos esa respuesta. La Biblia no da esa respuesta, solo tenemos que confiar en Dios y Él nos lo explicará algún día. Y mi compañera no estaba satisfecha. Siguió insistiendo, pero tiene que haber una respuesta. Y este pastor, que era muy humilde, se enojó con ella y la cayó de forma muy dura. Yo recuerdo bien, pero ahora entiendo por qué. ¿A dónde conduce preguntas así? A la Conducen duda. Exactamente. Nos conducen a dudar Dios, su amor y su poder, a pensar que había una mejor forma de hacer las cosas que es de la forma que Dios utilizó. Nos hace cuestionar a Dios y su
su voluntad. Entonces, ese pastor tenía razón en decir, no, ya no podemos hacer preguntas aquí. Esto no viene de Dios, viene de la naturaleza pecaminosa que cuestiona a Dios. Pero sí, hay muchas preguntas así que la Biblia no nos dará respuestas y simplemente decimos con una fe como de un niño, ¿verdad? Yo dejo eso para ti, Dios. Tú sabes la respuesta. Yo simplemente voy a confiar en lo que tú me has dicho. Y tú me has dicho que nos amas perfectamente y en tu amor perfecto nos enviaste el remedio correcto, el Salvador. Confío en ese Señor. Muy bien, vamos a terminar ahí entonces, ¿ok? Y en la siguiente clase vamos a hablar más del proyecto final. No es mandatoria esa clase. Si ustedes no quieren venir, no tienen que venir. Será esa clase más bien una oportunidad para ustedes expresar sus preguntas sobre el proyecto final. Y voy a estar presente comenzando en el mismo horario de la clase y me voy a quedar un tiempo allí. Entonces, y pueden venir, pueden traer sus preguntas sobre cómo hacer el proyecto final. Tal vez comience con un ejemplo de cómo se puede hacer y así les puedo ayudar a cumplir con los requisitos del curso. Entonces, clase el jueves, preparación para el proyecto final. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu obra perfecta de vencer al diablo, pagar por todos nuestros pecados, resucitar en victoria en el tercer día. Y tu trabajo de darnos fe en ti, rescatándonos a nosotros de los talones del diablo y haciéndonos hijos del Padre Celestial. Pedimos que nos guardes en esa verdadera fe todos los días de nuestra vida, que no nos dejes caer en las tentaciones y las maquinaciones del diablo. Él solo quiere alejarnos de nosotros, de ti. Y pedimos que nos guardes en la fe firmes, siempre en tu palabra, hasta el día cuando podemos estar contigo en ese nuevo Edén, un nuevo lugar perfecto que preparaste para nosotros y todos los otros cristianos. Es en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén. Gracias, pastor. Amén. Gracias, pastor. Amén. Gracias a ustedes. Que tengan muy buena noche.